falta de adherencia terapéutica ocasiona un gasto de más de 11.000 millones al Sistema Nacional de Salud. La cifra puede ser, yo diría que incluso escalofriante, porque el hecho de que 1 de cada 2 pacientes no cumpla con el tratamiento de la forma que debe hacerlo, realmente conlleva una carga que va mucho más allá del propio individuo y que al final es responsabilidad de toda la sociedad. Este incumplimiento, evidentemente, al final repercute en un aumento del número de consultas, en un empeoramiento de la propia enfermedad crónica que padece y finalmente repercute en el propio sistema sanitario, que somos todos los que estamos aquí representados. Teva, como parte del sistema sanitario, como jugador dentro del sistema sanitario, también está preocupado por este tema y es por ello que lo vemos como una necesidad no cubierta dentro de la situación actual de tratamiento de las enfermedades crónicas. Recordemos que en los últimos años, afortunadamente, la esperanza de vida va prolongándose en nuestra población y como consecuencia de ello, las enfermedades crónicas cada día requieren mejores y mayores cuidados. En consecuencia, el cumplimiento del tratamiento es una necesidad y yo diría incluso es una necesidad no cubierta por parte de nuestros pacientes. Es por ello que estamos hoy aquí, varios de los jugadores implicados en el Sistema Nacional de Salud, con un objetivo que es llamar la atención sobre la adherencia del cumplimiento del tratamiento y para ello vamos a hablar sobre un estudio que vamos a poner en marcha con el auspicio de Teva, pero sobre todo promovido por el mundo académico, por el mundo de los profesionales sanitarios. Por un lado, aunamos esfuerzos entre los médicos y por otro lado tenemos, afortunadamente, en este proyecto trabajamos de la mano de los médicos de atención primaria y del farmacéutico que presta la atención farmacéutica en la oficina de farmacia. Simplemente pensamos que tenemos que mover ficha para de alguna manera mejorar y ayudar al paciente a que sea consciente de la necesidad que tiene de que cumpla con el tratamiento. Me acompañan 2 ponentes de lujo, el doctor Ignacio Cantero. El doctor Ignacio Cantero es vocal y además nos representa hoy precisamente al Observatorio de Adherencia al Tratamiento. Va a explicarnos precisamente la relevancia y la importancia de la adherencia terapéutica, cómo podemos mejorarla y qué podemos hacer para ayudar a que los pacientes sean conscientes de que hay que cumplir. Y luego tenemos con nosotros a Ángel Garay, que es el presidente del Colegio Farmacéutico de Guipúzcoa, que también para nosotros es de gran relevancia tener a nuestro lado la preocupación de los farmacéuticos por lo que es la atención de este tipo de pacientes. Sin más, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Teva por invitarme a dar esta charla y a compartir este espacio con todos ustedes. Y también muchas gracias a ustedes por estar aquí a esta hora, justamente después de la comida, que casualmente siempre es la peor hora para dar las charlas, ¿verdad? Bien, el título inicial de la charla era Adherencia terapéutica, papel activo del paciente. Bueno, intencionadamente he cambiado el D por el con. Creo que la adherencia terapéutica, el papel activo lo debemos de hacer con el paciente. Es decir, no debe ser solo y únicamente el paciente quien adopte ese papel activo. Nosotros tenemos que motivar al paciente para que adopte ese papel. Bien, vamos a ver si vamos pasando. Bueno, pues parece que no. Bien. Bueno, igual se acopla, igual hablo muy alto, ¿no? Eso se acopla. Perdonad, me pone el micrófono muy cerca. Bueno, esto de la adherencia puede parecer que es nuevo, pero yo creo que no, ¿no? Charles Dever Cope fue un famoso, fue porque falleció el año 2013, es decir, el año pasado. Fue un famoso cirujano americano que tuvo un importante papel, sobre todo en la prevención del tabaquismo y del SIDA en el pueblo americano. Suya es esta frase: los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman. Bien, es una obviedad, pero alguien lo tuvo que decir, como todo, ¿no? Cuando leí esta frase por primera vez, me vino también a la memoria que en el año 79 mi catedrático de farmacología dijo otra, ¿no?, que yo creo que la repetía todos los años sistemáticamente. Y dijo: miren ustedes,
Cualquier sustancia, producto, medicamento, fármaco que ustedes introduzcan en el organismo, sea cual sea la vía, va a tener dos efectos. Un efecto deseado o buscado por ustedes y otro efecto no deseado, adverso, no esperado, etcétera, que es el que tiene la propia sustancia en sí. En sus manos está el valorar cuál de estos dos efectos va a ser más fuerte y va a ser más beneficioso para el paciente. Es decir, ¿qué va a aportar al paciente más beneficio? ¿Dárselo o no dárselo? Bien, la definición. ¿Qué es la adherencia terapéutica? La adherencia terapéutica no es otra cosa que el grado de coincidencia entre las recomendaciones que le hacen al paciente los profesionales de la salud y el comportamiento que este paciente tiene, con referencia a tres cosas. Con referencia al estilo de vida, con referencia al propio tratamiento y con referencia... perdón, ya empezamos con los lapsus. Bueno, tratamiento, estilos de vida... bueno, me recordaré después. Por lo tanto, la adherencia terapéutica es un término ya más amplio. No solamente está referida a que el paciente tome la pastilla, sino que también modifique ciertos ámbitos y, sobre todo, lleve a los consejos dietéticos. Era la tercera que me faltaba, consejos dietéticos de estilo de vida. Ya empezamos con el Alzheimer, no quisiera. Bien. 1 de cada 3 españoles no recoge en farmacia los medicamentos prescritos. Bueno, vale. ¿Y por qué pongo esto? Pues pongo esto porque, curiosamente, aunque todos seguramente somos conscientes de que esto es así, y sobre todo vosotros, los que estáis a pie de obra, a pie de farmacia, todavía los médicos, me echo la culpa, no hemos interiorizado que una de las razones fundamentales de los fracasos terapéuticos está aquí. Y cuando vemos que un proceso no va bien, le doblamos la dosis. A ver, llevándolo un poco al absurdo, le doblamos la dosis. Sigue sin ir bien, le ponemos otro producto, si acaso, más potente. Sigue sin ir bien y le volvemos a repetir la radiografía. Y esto está igual, ¿vale? Y le volvemos a hacer una resonancia. Y esto está igual. Y seguimos haciendo pruebas. Cuando muchas veces simplemente deberíamos detenernos en esto, a ver si este paciente realmente no es adherente. Y todo esto es el problema. Si hablo muy alto, por favor, decírmelo si molesta, porque... Bueno, la falta de adherencia es la primera causa de fracaso terapéutico y provoca un gasto de más de 11.000 millones. Y los ahorros potenciales... Bueno, esto está muy bien en los titulares. ¿De dónde viene esto? Esto viene de un estudio de la Unión Europea, que hizo en el año 2011. Lo hizo en el año 2011. Un estudio de la Unión Europea sobre adherencia farmacológica, que luego veremos qué es en concreto y qué diferencias hay. Sobre adherencia farmacológica, este estudio estimó que el gasto por la no adherencia farmacológica en la Unión Europea supone 125.000 millones de euros. Bien, como luego veremos, alguien hizo una extrapolación y sacó otro titular, ¿no? Pero lo veremos un poco más adelante. Es cierto que los ahorros potenciales que supone incrementar la adherencia, intuimos que pueda superar a los derivados de las medidas impuestas de contención del gasto. Bueno, pues puede ser. Pero también lo comentaremos un poco más adelante. Os dejo ahí un poco con la incertidumbre. La magnitud de la adherencia terapéutica es próxima al 50% en los pacientes crónicos, más o menos. Luego lo vamos a ver un poquito también. Y los beneficios se ven mermados a costa de esta falta de adherencia. Esto era un poco como introducción al tema. Estas tres definiciones, cumplimiento del tratamiento, adherencia al tratamiento y adherencia terapéutica farmacológica. Y alguien puede pensar, ¿pero no estamos hablando de lo mismo? Pues no, yo creo que no. El cumplimiento del tratamiento es
No sé si lo leéis todos bien. ¿Los leéis bien todos? El paciente sigue de forma pasiva las indicaciones de su médico y el plan de cuidados no se basa en una alianza establecida entre médico y paciente. Esto antes lo había mucho y todavía lo sigue habiendo. Tómese 3 pastillas, una cada 8 horas. Anda, y ahí se quedaba el paciente, ¿no? Eso debemos de ir sustituyéndolo por... Mire, para el proceso que usted tiene es importante que se tome 3 pastillas al día. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo podemos encajar esto en sus costumbres? ¿Cómo podemos encajar esto en su estilo de vida? ¿Cómo podemos encajar esto en sus hábitos? Bueno, pues ahí ya empezaría a decir el paciente. Esto es lo que teníamos hasta ahora. Y todavía hay algunos médicos. El otro día, en una reunión de médicos, importantes médicos, la verdad, uno dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con estas cosas. A mí me parece que el paciente está para hacer lo que yo le diga. Y si yo le digo que usted tiene que tomar esto y esto y esto, y que esto es lo mejor para su salud y para su enfermedad, pues entonces el paciente lo tendrá que hacer. Bueno, poco a poco tenemos que ir desterrando estas costumbres. Por tanto, tenemos que la participación del paciente es pasiva y la actitud del médico paternalista. Yo sé qué es lo mejor para ti y te voy a decir que lo hagas. Y tú serás responsable de hacerlo o no hacerlo, sin negociación ninguna. La adherencia al tratamiento. La definición es la que os he dado antes. El grado de coincidencia del comportamiento de un paciente en relación con los medicamentos que ha de tomar, el seguimiento de una dieta o los cambios que ha de hacer en su estilo de vida. Y esa coincidencia tiene que ser con las recomendaciones de los profesionales de la salud que la atienden, de los profesionales de la salud, médicos, farmacéuticos, luego que no se me olvide un comentario que he visto esta mañana aquí, justamente en esta sala, y enfermeras y médicos. Bien. El tratamiento farmacológico y estilo de vida. La participación del paciente es activa. Entonces, es cuando ya le decimos al paciente, bueno, creo, necesitas un tratamiento para tu proceso, para tu enfermedad. Vamos a ver cómo encajamos esto en tu estilo de vida. Vamos a ver cómo lo encajamos tú y yo. Esta es la negociación, una de las partes más importantes. Y aquí sí es donde vamos a hacer que el paciente participe de una forma activa. Él tome también sus propias decisiones, conjuntamente tomaremos las decisiones de qué es lo mejor para él. Y la adherencia terapéutica farmacológica se refiere a que el paciente sigue de forma activa el tratamiento farmacológico, es decir, se tiene que tomar una pastilla por la mañana y una pastilla por la noche durante el resto de su vida. Y el paciente es obediente y sigue fielmente esa indicación y toma la pastilla por la mañana y por la noche todos los días de su vida. Pero, aquí viene el pero, imaginamos que es un paciente hipertenso. No cambia su estilo de vida, no cambia su dieta. Ahora, eso sí, el paciente es un adherente terapéutico farmacológico. No debemos de olvidarlo. Pero, sin embargo, no es un adherente al tratamiento. Bueno, no sé si es un poco redundante ya. Si me alargo, me corta eso. Bueno, podemos clasificar la falta de adherencia terapéutica en primaria. Esto sí que es una obviedad. Si tú no retiras el medicamento de la farmacia, pues cuéntame. Ahí hay una falta de adherencia in situ ya, ¿no? En origen. O secundaria. Podemos alterar la dosis, cambiar los intervalos, olvidar la administración o aumento de la frecuencia de dosis. Todo esto no voy a detenerme mucho porque va a salir a lo largo de las pocas diapositivas que faltan, pocas. Por eso lo iremos explicando sobre la marcha. Pero fundamentalmente la falta de adherencia primaria es la que no llega a retirarse de la farmacia. Y todos seguramente sois testigos y sois conscientes de que esto es así, de que los pacientes llegan con su listado, bien con la receta electrónica o bien con el listado de medicamentos y se lo vais sacando y dice no, de este no y este tampoco. Bueno, vamos a ir viendo una serie de factores relacionados con la falta de adherencia terapéutica, con el paciente, con la patología, con el tratamiento y con el equipo asistencial. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Relacionado con el paciente, edad.
especial atención en niños y ancianos. ¿Por qué pongo especial atención en niños? Pues porque los no adherentes no son los niños, los no adherentes son los padres. Y hay algunas enfermedades en las que es el propio padre el que toma la decisión de no ser adherente. Pues, por ejemplo, para que su niño vuelva a ser como es, ¿no? Lo tenemos en los trastornos déficit de atención e hiperactividad, que son tratamientos, bueno, con efectos secundarios determinados, y es el propio padre muchas veces el que deja de dar la medicación para que su hijo vuelva a ser el que era, ¿no? Un poquito. Es un tema complicado y no estudiado, ¿eh? En el caso de los ancianos, especial atención con ellos. ¿Por qué? Por la polimedicación, duplicidad de tratamientos, ¿eh? Y aquí sí es la anécdota de esta mañana. Hay un farmacéutico que ha hecho un estudio muy bonito, un farmacéutico rural, un estudio muy bonito, con el ibuprofeno. Él es de una farmacia pequeñita, ¿no? De un pueblo pequeñito, perdón, la farmacia no sé cómo será, y ha hecho un estudio muy bonito, y ya estudiando a los que estaban tomando ibuprofeno, si tomaban algún otro AINE más, y curiosamente ha detectado unos cuantos, que tomaban ibuprofeno y tomaban también un ibuprofeno con un nombre comercial, sea el que sea. O sea que, pero lo tomaban a la vez, claro, lo tomaban a la vez. Esa es la duplicidad del tratamiento. ¿Por qué? Porque es algo más común de lo que parece. ¿Por qué? Pues porque un médico en el que ese paciente confía, por los motivos que sean, le ha recetado uno de ellos. Y luego otro médico en el que él también confía, que puede ser incluso su médico de cabecera, le ha recetado otro. Y él no se ha parado a pensar, ni nadie se ha parado a pensar y a ver y a separar. Está usted tomando el mismo producto con distinto nombre. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Bien, ahora vamos a ver unos datos que son propios del OAT, del Observatorio de Adherencia al Tratamiento, referidos a la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre 800 encuestas que son, bueno, pues es la primera vez que se van a ver, pero son muy preliminares. Los he sacado hace 2 días, así rápido, a vuela pluma, porque estamos todavía en la fase de análisis del estudio. Por lo tanto, son cuatro gráficas nada más, y muy sencillitas, todas muy sencillitas. Seguimos con los factores con la falta de adherencia relacionados con el paciente. No adherentes son el 52%. Y adherentes el 40%. Es una N de 800 encuestas para la Comunidad de Madrid, no está mal, es una buena N, es un buen tamaño muestral, perdón. Y curiosamente, esto sí que es lo que me ha llamado la atención, pero tengo que estudiarlo más, el mismo porcentaje de adherentes en mujeres que en hombres, 43%. Como habréis podido deducir, el 14% son valores perdidos, 43 y 43 son 86, por eso saco los valores puros, esto está así. Bien, otro de los factores relacionados con la falta de adherencia con el paciente es la edad. Habréis visto algún estudio, aunque hay pocos, estudios españoles generalmente, estudios locales, estudios en hospitales, sobre alguna patología crónica, que sí que hay, en los cuales dicen que la adherencia disminuye con la edad. La adherencia disminuye con la edad. O sea, que es más adherente la gente joven que la gente mayor. Bueno, pues curiosamente esto es lo que nos hemos encontrado. Este valle a los 41 años, pero un valle importante, una pérdida de un 30%, pasamos del 32 al 21, en gente de 41 a 50 años. No los explicaré, a ver si con más información que tenemos conseguimos desglosarlo. Y luego la subida es constante. O sea que esto de la adherencia al tratamiento está relacionado con la edad, sí, pero nosotros nos sale que a mayor edad, mayor adherencia al tratamiento. Bien, seguimos con el paciente. La adherencia al tratamiento en relación con el nivel de estudios. Pues otro mito, a mí, personalmente a mí, otro mito que se me cayó. Y se me cayó porque yo pensaba, hombre, a mayor cualificación profesional,
pues mayor nivel de adherencia, ¿no? Es lo que la lógica nos dice. Gente más preparada, más formada, más leída, ¿no?, que se dice, pues tendríamos más. Bueno, pues no. Estudios primarios. Los primarios en la encuesta se refieren pues, a lo que antes, bueno, los primarios era como la gente sin estudios, ¿no? Es decir, lo que era la escuela. Bien, pues 57% de adherencia, bachillerato 52%, formación profesional 30%, estudios universitarios 35%. Y ahí sí que, ahí ya me desplomé, dije, bueno, madre mía, qué mito se me ha caído, ¿no? 35%. Bueno, y otros estudios no especificaban, otros estudios no especificaban, pero bueno, en cualquier caso, otros estudios no incluidos aquí, pues del 38%. Bien, los relacionados con la patología. Bien, no es lo mismo enfermedades crónicas que las agudas. Si nosotros tenemos un proceso agudo, la mejor adherencia terapéutica, ¿cuál es? Entre otras muchas, la del paciente con fiebre. Cuando uno tiene fiebre, se toma el paracetamol, pues cada 6 horas, pum, 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 y ya está. Más adherencia imposible, ¿no? Y cuando nuestro niño tiene fiebre, le damos el Dalsy, o lo que sea, cada 6 horas, 6 horas, 6 horas. Y algunos cada 4. Y algunos ni se sabe. Bien, bueno, pues sí, parece que sí. Si la enfermedad cursa en ese momento con o sin síntomas, también parece que es algo importante. Mientras uno tiene síntomas, no se olvida de tomar la pastilla. Cuando los síntomas han desaparecido, o ese día está muy bien, o lleva 3 días muy bien, pues a lo mejor ya se le va olvidando. El tiempo de la evolución de la enfermedad, hombre, tratamientos crónicos como hipertensión, diabetes, aunque los diabéticos no son malos cumplidores, como vamos a ver ahora, son buenos cumplidores, claro. Sin embargo, los con antidiabéticos orales, la gente mayor ya no es tan cumplidora en el tema de la diabetes. Las expectativas que se hayan generado en el paciente sobre la mejoría o la curación también son importantes. Y el grado de aceptación por el paciente de su enfermedad. Bueno, vamos a ver algunas cosas más. Es la última diapositiva. La adherencia al tratamiento de algunas enfermedades crónicas sigue siendo nuestro estudio. Diabetes, 56%. La hipertensión, 52%. ¿Qué es lo que baja aquí? Me llamó la atención el EPOC y la hipercolesterolemia, un 44%. Más el EPOC que la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia, al fin y al cabo, es una de las enfermedades llamadas silentes. Por lo tanto, pues como uno no nota, mientras no nota sus efectos, dice, bueno, pues ¿para qué me voy a estar tomando la pastillita todos los días? Pero realmente el EPOC, ahí está el tema de las descompensaciones del EPOC, por la falta de adherencia. Y los pacientes lo saben, Cuando dejan de tomar la medicación se descompensan y ellos saben por qué se han descompensado, generalmente. Bueno, la depresión, las enfermedades cardíacas, o sea, las más adherentes son diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. Bueno, los factores de la falta de adherencia relacionados con el tratamiento, complejidad del tratamiento. Media por la mañana, 1 a la mediodía, media por la noche, días alternos, media de lunes a viernes, media lunes, miércoles y viernes, descanso los fines de semana. Bueno, hay infinidad. Esto es un follón. Esto no, es que es imposible seguirlo. La polimedicación, por favor, bueno, es real, es real. Llegas a domicilios de los ancianos, sacan la caja, como ellos dicen, o el cajón de los medicamentos y empiezas a... Todo esto no lo puede tomar. Esto sí. Ahí te juntas con 10 o 12. Imposible que se sepa cómo se tiene que tomar ese medicamento, ¿no? Depende también de las reacciones adversas. Bueno, hombre, esto es llevado a la exageración, ojo, Es una reacción pseudoanafiláctica lo que le ha pasado aquí a este hombre, ¿no? A esa mujer, ¿no? Es una exageración, una reacción alérgica muy florida. Las costumbres del paciente. A ver, si un paciente, por ejemplo, sale de casa por la mañana y vuelve por la noche,
pues no tenemos que insistir en que a la mediodía se aplique tal crema, tal pomada, tal no sé qué. Puede que se tome una pastilla, puede que sí, pero si le estamos dando tratamientos tópicos de estos, pues hombre, a la mediodía igual lo tiene complicado. El coste del medicamento, importante, muy importante, muy importante. Por eso están ahí los billetes de 200 y de 100 euros. El aspecto externo de los medicamentos, también muy importante, todo pastillas blancas. O todo pastillas blancas o un paquetón de colorines, que el abuelo empieza a identificar ahí los colorines, se vuelve loco, pero también se vuelve loco con todas blancas, porque tiene que identificarlas con el tamaño de la pastilla, la grande con ranura en medio, la redonda ranurada, la redonda lisa, la hexagonal o la triangular, bueno, es impresionante, ¿no? Bueno, sin que nadie se ofenda, hombre, es un poco exagerando la cosa, ¿no? Tampoco, ¿eh? Y los prospectos, bueno, no se lee el nombre, ¿no? O sea que me parece bien, daría igual, ¿eh? Estuve por poner el de la aspirina, pero es que es muy sencillito ya el de la aspirina, entonces ya por eso no lo puse. Dios mío, eso es impresionante. Creo que los prospectos se deberían de aprovechar para dar formación e información al paciente. Formación e información, pero no cobertura legal. Esto es para cubrirse las espaldas hasta de si se le va a agrietar la uña del pie. Y hombre, yo no sé lo que dirá la industria farmacéutica, igual luego me echan a patadas de aquí, pero creo que las cosas habría que hacerlas con un poquito de sentido común, A lo mejor hay que utilizar este prospecto porque es legal y no hay otra forma de solventar este problema legal. Pero también se podría acompañar no de un prospecto, sino de una información al paciente. No sé si voy muy despacio. Bueno, con el equipo asistencial, confianza recíproca. No sé si veis la mano. Es que he puesto esta porque es la que más me gustaba. La mano no es que se vea muy bien, pero esa mano es curativa, esa mano es sanadora. Es el médico joven que al señor mayor le pone la mano en la espalda. O sea, bueno, te voy a ayudar, vamos a hacer esto juntos, lo vamos a llevar entre los dos. Y también la enfermera le pone la vacuna, pero con la otra mano le está tocando también. O sea, no se acerca, pone la aguja, la pincha, suelta. No, creo que esto es muy importante. También forma parte de la empatía, que veremos después. La ausencia de instrucciones escritas. Bueno, es que con estas instrucciones escritas, que también está llevado al absurdo, lo he tenido que buscar en internet, no os penséis. Pues hombre, con esas instrucciones, no sé yo, casi mejor que no me cuente nada, me lo diga de palabra, a ver si consigo recordarme de algo. Eso, en fin. La continuidad asistencial, muy importante. Pasamos de un médico a otro, y aquí ya se lió la marimorena. No llega el sustituto, voy a hablar, ¿no? Un paciente pasa por un especialista de hospital, por otro especialista de hospital y por otro especialista de hospital. Le pone 3 medicamentos. Viene, se le pasan los medicamentos, pero claro, el especialista del hospital en una sucesiva visita pone otro medicamento, pero lo incorpora. 5 minutos, no puedo. Bueno, incorpora el nuevo, es decir, no quita el anterior, sino que el nuevo lo incorpora. No con la intención de incorporarlo, porque en su subconsciente seguro que piensa que es que alguien va a quitar ese medicamento, pero es que nadie se encarga de quitar ese nuevo medicamento, por lo que no estamos sustituyendo una terapia por otra, estamos haciendo una adición terapéutica, o sea, adición en cuanto a sumación, no en cuanto a... Bien. Indicadores para detectar a los pacientes no adherentes, fundamental, un indicador fundamental. ¿Cómo podemos saber que un paciente, qué nos puede hacer sospechar que un paciente es no adherente? Hay inasistencia a las citas programadas. Si lo tenemos citado y falla un día, bien. Si lo tenemos citado y falla el segundo día, mal. Y si falla el tercer día, peor. Ese es no adherente. Nos cuente lo que nos cuente. Lo que nos cuente. Métodos directos e indirectos. El directo, la medida objetiva, determinación de los fármacos, metabolitos o marcadores biológicos. Bueno, pues ya está, nada más que hablar, ¿no? Medida objetiva, se utilizan los ensayos clínicos, pero esto es muy caro, y además pues no es aplicable en la práctica diaria. Bueno, en fin, indirectos, la entrevista, test de Batalla, test de Morisky-Green, test de Heine-Sacker.
el cumplimiento esto es autocomunicado, es decir, que son ellos, a través de estos test, los que nos dicen lo que hacen. Bien, el test de batalla. Este es bueno para diabetes e hipertensión. Son 3 preguntas. ¿Es la hipertensión una enfermedad para toda la vida? ¿Se puede controlar con dieta y medicación? Cite 2 o más órganos que pueden lesionarse por tener la presión arterial elevada. En el momento en que a una la conteste mal, ya es no adherente. Test de Haynes-Sackett, el cumplimiento autocomunicado. Bien, esto hay que hacerlo, pero a lo largo de una entrevista. Entonces, la primera parte del test es comentar, no preguntar, solamente comentar. La mayoría de la gente tiene dificultad en tomar todos sus comprimidos. Bueno, y ahí se queda la cosa. Y en una segunda parte le preguntamos, ¿tiene usted dificultad en tomar los suyos? Si las tiene y dice que sí, bueno, pues ya, aparte de que es un buen test para detectar no adherentes, pues bueno, ya tenemos que ir a sacar un cálculo de porcentajes, es un test un poquito complejo. El test de Maurice-Curie es un test validado en España y es un test que, bueno, como los 2 anteriores, es muy bueno detectando no adherentes. Por lo tanto, seguimos teniendo el problema de cómo detectamos a los que dicen que son adherentes que no lo son. Ese es otro problema. Pero detecta bien los no adherentes. Es fácil. Olvida alguna de tomar los medicamentos, toma los medicamentos. La respuesta sería no, sí, no, por orden. Bueno, sí quería... ¿Cómo podemos abordar la falta de adherencia? Tomar conciencia del problema por parte del profesional sanitario, de los profesionales sanitarios. Si trabajan de una forma unida, conjuntamente, el médico, sobre todo el médico de atención primaria, pero también el médico de atención primaria con el hospitalario, el médico de atención primaria, el farmacéutico y la enfermera, seguro que se consiguen muchísimas cosas. Hacer una prescripción razonada, detectar el paciente incumplidor mediante estas herramientas que hemos visto y analizar los factores que determinan el cumplimiento, fundamental. Si no conocemos qué factores determinan este incumplimiento, difícilmente les vamos a poder atajar. El esfuerzo en motivar para cambiar la situación, entrevistas motivacionales. Bueno, hay varias, no, todos hacemos seguro entrevistas motivacionales en nuestra consulta o nuestra práctica diaria todos los días de forma voluntaria e involuntaria también muchas veces. Y la aplicación de las estrategias al paciente cuidador en el caso de que sea un anciano y exista cuidador. Claro, en este caso, si hay cuidador, tenemos que hablar y motivar al cuidador, no al anciano, porque el anciano depende de lo que el cuidador le suministre. Intervención para mejorar la adherencia terapéutica. No hay que culpabilizar nunca al paciente. El paciente no es el culpable, no lo tenemos que culpabilizar. El paciente es parte del problema de todos nosotros, parte del problema global de la adherencia, pero no es el culpable. Individualizar muy bien las intervenciones. No sirve solamente una de ellas. Por ejemplo, mire, que le voy a recordar a usted mediante un mensaje al móvil todos los días a las 9 de la mañana que se tome usted la pastilla. Bueno, pues a lo mejor a una persona joven, activa, etcétera, pues eso le va bien. Dice, mira qué bien, a las 9 de la mañana me pillas justamente siempre en el mismo sitio y tengo allí mi pastillita, si tú me mandas un mensaje, pues yo me lo tomo. Puede ser, pero a lo mejor a otras personas no les va bien. A un ama de casa, pues igual no le va bien. A un estudiante que esté en el colegio o en otro sitio, pues tampoco le va bien. Individualizar, generar vínculos de confianza, pues empatía con el paciente, muy importante, muy importante. Simplicidad, simplificar los tratamientos. Bien, pues no sé qué más deciros. Las intervenciones repetidas periódicamente pues, disminuyen con el tiempo. La citación en consulta programada es la estrategia demostrada más eficaz. Muy importante. El paciente se siente cuidado, se siente querido, se siente que es algo, o sea, que es alguien que le tenemos en cuenta. Le llamamos a una cita programada, le vamos a dedicar media hora. No le vamos a dedicar 6 minutos, sino media hora. Y eso al paciente le motiva muchísimo. Se siente importante el paciente. Y eso también es importante para nosotros. Pues nada, muchas gracias. Perdonad. Bueno, buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros.
A ver si voy rápido. Nacho ha explicado muy bien un poco la parte general. Yo voy a intentar centrarme un poco en el proyecto, un proyecto de investigación de adherencia que es muy bonito, creo yo, y que os va a gustar y que vamos a poder poner en marcha si los comités éticos de las distintas autonomías los aprueban, porque ya sabéis que estos proyectos hay que pasarlos por los comités éticos, y vamos a poderlos poner en marcha pues con el patrocinio y con el apoyo, con el empeño, con el enredo que nos ha enredado Teva. Entonces, y es bonito porque se va a hacer el abordaje con médicos de atención primaria y farmacéuticos comunitarios. Y vamos a ver si las intervenciones de los profesionales de la salud a ese nivel asistencial, que es la primaria, tiene algún efecto en la adherencia. Porque adherencia, pues se habla mucho, es un problemón, como lo ha dicho Nacho, un problemón de los gordos, es un problema sanitario no resuelto, que aparte de dinero, pues tiene otras muchas repercusiones malas. Entonces vamos a ver si me centro en eso y lo logro explicar con... Bueno, esta parte me paso. En los años 60 empieza a tomar alguna importancia científica el tema del incumplimiento. Hay que distinguir muy claramente, ese es un concepto del año 60, del concepto de la adherencia. Como lo ha explicado Nacho, en la adherencia hay una implicación del paciente. Ahora que se habla también, y está de moda, el paciente activo, pues ahí introducimos al paciente activo que pacta las condiciones terapéuticas con el médico. Es un problema relevante, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo sabemos, graves consecuencias, pues bueno, ya veis, de todo orden. Por tanto, es un problema, perdona porque estoy un poco... es un problema sanitario no resuelto. Bien. Pero claro, no es fácil abordarlo, es muy complejo, es muy difícil. Y una de las cosas, como ha explicado también Nacho detenidamente, ahí lo veis, hay implicados muchos factores, relaciones con el paciente, con la patología, con el tratamiento, con el entorno familiar, con el sistema sanitario, con las relaciones personales, es decir, problema complejo, factores implicados en la falta de adherencia, como os podéis imaginar, estos y algunos más que pueda haber. ¿Cómo podemos abordar? Pues toda la literatura nos dice que las estrategias tienen que ser de fácil uso en la práctica clínica, porque si no, no sirven. Intervenciones individualizadas, que también lo ha explicado Nacho. No vale, bueno, podemos hacer aquí intervenciones poblacionales, pero no sirven de mucho. Intervenciones individualizadas. Intervenciones que tengan recursos múltiples abordajes, que podemos establecer estrategias para abordar de muchas maneras. Estrategias según causas de falta de adherencia. Esto es importante y esto es lo difícil y esto es lo que os vamos a pedir. Que veáis de forma individual cuál es la causa de adherencia, que hagamos ese análisis, ¿vale? Porque de eso va a depender luego qué abordaje, de esos abordajes múltiples que tenemos, le vamos a hacer, qué intervención vamos a hacer. Es fundamental que esa intervención sea multidisciplinar y coordinada. Qué bonito, un proyecto de adherencia, de mejora de adherencia basada en la intervención de profesionales de la medicina de atención primaria y de farmacéuticos. Creo que es la primera, creo. ¿Qué hicimos? Pues lo primero fue el APTRA-GEN, APTRA de adherencia terapéutica y GEN general. ¿Y cuál es el proyecto que está ya aprobándose por los comités éticos? Pues el APTRA-LIP, que va a medir, digamos, el tema de la adherencia en personas que utilizan estatinas con colesterol alto. Quisimos saber la adherencia en el tratamiento de la población general española y se hizo mediante se evaluó el grado de adherencia al tratamiento en población española en general. El método fue un estudio prospectivo aleatorizado. Fueron 3.137 llamadas telefónicas entre septiembre y octubre del 2013 y se obtuvieron 648 respuestas. Las variables que se preguntaron fueron género y edad, presencia de enfermedad crónica, número de medicamentos ingeridos y se les hizo el test
de Morisky Green, como ha explicado Nacho, ya habéis visto cuál es, y se les hizo ese test para saber si eran adherentes o no adherentes. Tiene más fuerza la no adherencia, pues bueno, no están publicados los datos, pero deciros que los datos que se obtuvieron fueron de un 42,3% de no adherencia. Esto va alineado, va parejo a lo que la literatura nos está diciendo. Casi 1 de cada 2 no toma bien los medicamentos. Los objetivos fueron evaluar a ver, no sé si me he pasado. El Actralip, este es el otro, el de este proyecto que esperemos ya ponerlo en marcha ya de una vez, evalúa el efecto de la intervención, como os he dicho, los profesionales sanitarios, farmacéuticos y médicos en el grado de adherencia al tratamiento en pacientes con hipercolesterolemia en España, lo que os he explicado antes. Establecer la dimensión del problema de la falta de adherencia en este tipo de pacientes con hipercolesterolemia. Estudiar los factores y variables asociados a la falta de adherencia. Evaluar si existen diferencias en la adherencia en función si el tratamiento es por genérico o por marca. Y también intentaremos comprobar el impacto de las estrategias en el control de la patología mediante el nivel del colesterol total en una visita a los 6 meses. Creo que se va a hacer al inicio, se medirá en la farmacia el colesterol total y al final, porque el estudio es de 6 meses. Es decir, tiene también esa peculiaridad. Todos sabemos que cuando falla el tratamiento, hay que mirar, lo primero que hay que mirar es si hay falta de adherencia, como lo ha explicado bien Nacho. Bien es cierto que hay veces que por la genética de cada uno, pues un tratamiento bien implantado y bien administrado, pues tampoco tiene efecto terapéutico, puede pasar. Algún día nos harán un test farmacogenético y sabremos si eso es así, si para el clopidogrel aunque tenga adherencia, me hace efecto o no me hace, pero hoy por hoy lo primero y lo más sencillo sería mirar si hay adherencia o no hay adherencia cuando no observamos resultados terapéuticos. El método es un estudio clínico experimental, multicéntrico, controlado y aleatorio. A nivel nacional, son 100 farmacias comunitarias las que se reclutan, 100 médicos de atención primaria. La población es un paciente, como os hemos dicho, de colesterol alto que acude a la farmacia comunitaria con receta de estatinas. Dividiremos esa población en incumplidores sin intervención, en incumplidores con intervención y cumplidores sin intervención. Eso se hará de forma aleatorizada, computerizada. La muestra será de 1.800 pacientes, la participación, ya os hemos dicho, 100 farmacias, 100 médicos. El número de pacientes, el N de cada farmacia serían 9, de esos 9, 6 irían al bando de los incumplidores, 3 se seleccionarán para los cumplidores y reclutaríamos también de los incumplidores, los dividiríamos 3 en el grupo control y 3 en el grupo de intervención. Se les pasaría el test de Morisky Green, que ya ha explicado Nacho. Bueno, entre las causas que también ha explicado Cacho y no voy a extenderme más, pues involuntarias y voluntarias, pues ya veis, pues factores formativos, del tipo de medicación, psicológicos, las creencias y culturas, ahora que hay tantas que oiga, pues no tome estos medicamentos, oiga, mejor con no sé qué, o con neomeopatía, ¿no? Bueno, en fin, casi calladito, estoy más guapo. Indicador clínico, el colesterol total, como hemos dicho. La duración, 6 meses. Ahí veis un poco la programación que va a tener. Hoja de información al paciente, consentimiento informado, como es lógico y legal, y hoja de recogida de datos. Tendrá la farmacia una hoja de recogida de datos. ¿Qué datos se recogen? Pues criterios de inclusión y exclusión. No he dicho qué criterios de exclusión hay. Pacientes incluidos los que vengan con una receta de estatinas para un tratamiento de colesterol. Entre 25 y 74 años.
pero si ha tenido antecedentes de infarto de miocardio 3 meses antes, pues se le excluye. Si no quiere firmar el consentimiento, se le excluye. Si tiene algún problema cognitivo, se le excluye. Es decir, eso ya se os va a dar. Hay factores de exclusión también para entrar en el programa, porque lo primero que hace la farmacia es reclutar al paciente. Y con el test de Morisky-Green establecerá si es cumplidor o incumplidor, irá a un grupo o a otro y le autorizará. Datos del investigador, datos generales, medicamentos que toma, no solamente la estatina, sino si toma otros medicamentos, todos esos datos se reportarán. Variables no farmacológicas, que es importante, que Nacho también ha dicho, y que también la intervención va a pretender qué estilo de vida tiene, dietas, composición corporal, actividad física que hace, porque va relacionado con el colesterol de alguna forma. Al final, lo que se trata es de ver de forma individualizada lo que os he dicho antes, y es lo más importante y quizá lo más complicado. ¿Cuál es la causa de la falta de adherencia? Porque ahí es donde se va a intervenir. Y vamos a ver si esas intervenciones aumentan la adherencia. Incumplimientos en los incumplimientos involuntarios, las estrategias conductuales, las intervenciones. Pues, bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Adaptar el régimen posológico a la situación del paciente, seguir a los pacientes que llevan un registro, que lleven un registro de las tomas de medicación. Son distintos ejemplos de intervenciones ante situaciones de incumplimiento involuntario, las que hemos dicho antes, olvidos, por ejemplo. En los incumplimientos voluntarios, pues hay que ofrecer una estrategia, es ofrecer soluciones específicas, otra estrategias de conductuales, ¿no? En fin, lo veis ahí. Si queréis nos detenemos luego, en la charla podemos discutir un poco algunas de ellas. Hemos intentado hacer lo más sencillo posible porque, claro, caben un montón de actuaciones. Se va a tener un soporte escrito y estandarizado para apoyar en esa labor de intervención a la farmacia, para explicar, por ejemplo, si necesita explicarle al paciente lo que es un genérico para tratar el colesterol, porque a veces esas creencias de que el genérico no le va a solucionar los problemas. Otra sobre la educación sanitaria no farmacológica, lo de los estilos de vida, recomendaciones dietéticas, etcétera. Bueno, hoja recogida de datos. La farmacia y el médico pues recogerán unos datos. En el test de Morisky-Green nos dará el perfil del paciente, como hemos dicho, si es incumplidor o no. Las intervenciones que haga el farmacéutico, las variables no farmacológicas, dietas, composición corporal, actividad física, las causas de la falta de adherencia, que ya he dicho es lo importante y lo que tiene más sentido en este estudio, intervenciones y a consecuencia de esas causas, las intervenciones que se van a hacer o que se harán. Análisis farmacoeconómico. Se quiere también terminar de redondear el proyecto con un análisis farmacoeconómico que ahora está también tan de actualidad, porque al final pues lo que se intenta ver también es si esa intervención es coste efectivo y si hay, para poder evaluar eso, en las visitas inicial y final se van a preguntar también los ingresos hospitalarios en los últimos 6 meses, las visitas a urgencia en los últimos 6 meses, los días de incapacidad temporal que haya podido tener, el tiempo total del farmacéutico o del médico destinado a la visita, y se aplicará también un Eurocall, que es, ya sabéis, un termómetro en el que el paciente pues establece en qué grado en qué nivel considera está su estado de salud. Esto se acompaña con un cuestionario de calidad de vida. Bueno, es un test homologado también y bueno, pues ahí veis las preguntas que se le hacen sobre movilidad,
sobre cuidado personal, actividad cotidiana, pues si lo hace, no hace, si tiene dolor, si no tiene dolor. Y ahí tenéis el algoritmo del programa. Bueno, pues va el paciente con una receta de estatina, el farmacéutico le informa del estudio, solicita su autorización, si lo acepta y cumple los criterios, o sea, no está excluido, es decir, no es un infartado reciente, entonces, si cumple el criterio de inclusión, se le hace el Morisky Green y entonces se determina si es cumplidor o no cumplidor. Si es cumplidor, se hace el grupo de pacientes cumplidores, que es un grupo control. Si no es cumplidor, algunos van al grupo de intervención, hemos dicho 3, y otros 3 van al grupo control de incumplidores. En el grupo de incumplidores control, en la farmacia se le va a hacer la atención que se le hace a todo el mundo, y en el otro caso, en el de intervención, pues bueno, se le hace el colesterol total y bueno, se sigue, en fin, recabando los datos de la hoja de registro y se le va haciendo un seguimiento a lo largo de esos 6 meses, y también en el 6.º mes se le hace otra vez el colesterol total. Participan en este proyecto con TEBA el Observatorio de Adherencia al Tratamiento, Ignacio Cantero, que es el Nacho, que nos ha explicado también antes los temas relacionados, los temas generales relacionados con la adherencia, Dulce Ramírez, y en la parte farmacéutica estamos un equipo del Colegio de Guipúzcoa. Y eso es, muchas gracias. Y si os puedo... Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema. Sí, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias por la ponencia, me han parecido las dos muy interesantes. Yo soy del Colegio de Baleares y queremos poner en marcha también una campaña para promover la adherencia, ¿no? Tengo dos preguntas muy concretas. Una para el señor Ángel Garay. ¿Cuál es el papel ahí en este estudio de Astralip de los médicos? Porque me ha quedado muy clara la idea, el farmacéutico me parece que es el que capta al paciente y luego hace el seguimiento, o no. Y luego tendré otra pregunta para el señor Cantero, uno para cada uno. Y es con respecto al observatorio, que es una institución de carácter, me parece, ministerial, creo, ¿no? Saber exactamente... No, pues para que me contara un poco cuál es la función y de cara a la gente que nos queremos poner en marcha con estos temas, pues si nos pueden dar alguna ayuda en cuanto a información o cómo funciona. Contesto yo primero. Los médicos y los farmacéuticos nos hemos puesto de acuerdo en diseñar el proyecto, ¿vale? Pero luego las acciones son iguales, prácticamente iguales. Quizás en los médicos el colesterol total igual no se mida, pero todo lo demás lo van a hacer. Ellos reclutan sus pacientes, sus 9 pacientes, lo mismo que la farmacia recluta sus 9, y sigue el mismo procedimiento que nos hemos puesto de acuerdo en ponerlo en marcha. Es decir, y luego al final pues se miran esos resultados. Es el mismo. Va en paralelo. Así que, por favor, los farmacéuticos hacen las cosas bien. La segunda pregunta. El observatorio es una institución independiente, no tiene nada que ver con las administraciones públicas. Es un grupo de profesionales que se han unido para estudiar todo lo relacionado con la adherencia terapéutica y la adherencia al tratamiento.